¿Alguna vez te preguntaste por qué el fútbol femenino no tiene casi difusión en Argentina, que supuestamente es un país futbolero? Cuando eras niña, ¿te dijeron que no podías hacer algún deporte porque eso era de nena o de nene? Bienvenidas, soy Flor Camiletti y esta es la Academia de Papel. Si bien se puede decir que las prácticas deportivas o el deporte surgieron en distintos lugares y épocas de la humanidad, y que la definición misma de qué es deporte y qué no lo es está aún hoy en día en debate, vamos a decir que el deporte occidental, tal como lo conocemos, surge a mediados del 1800 en Gran Bretaña, al calor de la Revolución Industrial. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, a las mujeres solo se les permitía realizar prácticas deportivas que resaltaran su feminidad y no atentaran contra su capacidad reproductiva. Como bien sabemos, esto fue cambiando con el tiempo gracias a los movimientos y las luchas feministas. Un ejemplo de esto es la participación que hay de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en los primeros Juegos disputados en Atenas de 1896, en los primeros Juegos modernos, no había mujeres presentes entre los competidores. En los siguientes Juegos, en 1900, solo el 2% eran mujeres. Recién en Londres 2012, las mujeres participaron en todas las categorías de los Juegos. Y en los recientes Juegos de Tokio 2020, se llegó a la mayor participación femenina de todos los tiempos con el 48,8%. Sin embargo, las desigualdades de género se siguen dando en el mundo del deporte, al igual que en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, lo podemos ver en las representaciones y las formas en las que se refieren a las mujeres deportistas, tanto en las transmisiones deportivas como en notas periodísticas o en las redes sociales. Muchas veces se habla de ellas como las chicas en lugar de jugadoras o deportistas, infantilizándolas de esta manera, ¿no? Y otras veces, al contrario, se las sexualiza, haciendo mucha referencia a su belleza o aspecto físico en lugar de sus aptitudes deportivas. Esto claramente no es algo que suele pasar con los deportistas varones. Un trabajo muy interesante al respecto es el que hicieron las investigadoras Nemesia Hijos y Gabriela Garton, que analizaron las representaciones que se hacen sobre mujeres deportistas en 3 de los deportes más populares de Argentina: el fútbol, el hockey y el running. Ellas pudieron ver que efectivamente se da una construcción de un ideal de belleza sobre las deportistas, que no se da en el caso de los hombres, y que básicamente para no ser criticadas, estigmatizadas, para poder conseguir auspiciantes, ellas tienen que ser altas, flacas y femeninas, como por ejemplo es preferible que tengan el pelo largo y atado en una colita que tengan el pelo corto. Si bien esto varía de acuerdo a las particularidades de cada deporte y las miradas sobre los cuerpos son distintos si se trata de deporte amateur o profesional, este ideal de belleza suele ser promovido por las marcas y también muchas veces por las mismas federaciones deportivas que buscan auspiciantes. Por otro lado, no ha dejado de ser recurrente el hecho de que cuando una mujer deportista es madre se haga mucha referencia y foco a eso en lugar de sus victorias y méritos deportivos. Un caso de esto fue el momento en que Serena Williams, la tenista multicampeona, vuelve a jugar, vuelve a las canchas después de haber sido madre, y algunos medios titularon como Serena vuelve recibida de ser mujer, como la única forma de convertirse en mujer es siendo madre y no dándole importancia o la relevancia pertinente a todos sus méritos deportivos. En este sentido, la antropóloga brasileña Carmen Rial analizó la prohibición que tuvieron las mujeres de su país para realizar deportes, entre ellos el fútbol, por un decreto que estuvo vigente desde 1941 hasta 1979. El argumento supuestamente era que las mujeres no podían hacer actividades que atentaran contra su condición de naturaleza, lo cual básicamente significaba que no las perjudicara a la hora de poder procrear. Esto claramente era un argumento sin ningún tipo de sustento científico. La antropóloga lo que dice es que más allá de esta supuesta razón
tono oficial que se basaba en proteger la salud. En términos simbólicos, lo que esta prohibición significaba era excluir a las mujeres de la participación plena de la nación, porque el fútbol era y aún es una práctica social muy importante para la constitución del sentido de nacionalidad brasileña. Además, lo que la antropóloga dice es que esta prohibición, este decreto, se podía enmarcar en un movimiento más general que se estaba dando en Occidente luego de las guerras mundiales, cuando los hombres vuelven a sus hogares y se da como un retraimiento de las mujeres al ámbito doméstico, muchas veces perdiendo los derechos y espacios que habían ganado en esos años de guerra. Por otro lado, a veces en los reglamentos mismos de la disciplina vemos diferencias de género que nada tienen que ver con la práctica deportiva en sí. Un ejemplo de esto es el caso del reglamento de beach handball, que hasta hace muy poco estipulaba que las mujeres que practicaran este deporte debían hacerlo con un top deportivo corto y en la parte inferior una bikini de no más de 10 centímetros en sus laterales, mientras que los hombres tenían que hacerlo con un short y musculosa que podían ser holgados. Sin embargo, como venimos viendo, las mujeres fueron ganando derechos y espacios en el mundo del deporte gracias a sus luchas individuales y colectivas. Y justamente retomando el caso del beach handball, la selección noruega femenina de este deporte había reclamado poder jugar con calzas en lugar de la bikini reglamentaria. No tuvieron respuesta por parte de la Federación Europea de Handball y ellas se presentaron de todas formas a jugar con calzas, lo que les valió una multa económica. Sin embargo, tuvieron el reconocimiento y el apoyo de muchos deportistas de todo el mundo, de organizaciones y de celebridades mundiales, como fue el caso de la cantante Pink, quien se ofreció a pagarles la multa. Este era un reclamo que los seleccionados femeninos de beach handball venían haciendo desde hacía tiempo y que gracias al accionar del seleccionado noruego se volvió más viral. Entonces este evento, junto a una presentación formal que hicieron 5 ministros de deportes europeos pidiendo a la federación que cambiara las reglas, generó que efectivamente la Federación Internacional de Handball quitara la obligación de usar una bikini y en cambio ahora las mujeres que practican este deporte tienen que usar calzas ajustadas tipo ciclistas y pueden usar tops que cubran todo su torso. Si bien sigue habiendo una disputa porque la ropa tiene que seguir siendo ajustada, a diferencia de los hombres que puede ser holgada, bueno, de todas formas se considera que fue una gran victoria por parte de las deportistas de esta disciplina. Por otro lado, otro caso de deportistas femeninas que fueron ganando derechos y espacios en el mundo del deporte es el caso de las futbolistas argentinas, tanto de la selección nacional como de los equipos de primera división de AFA. Ellas hace mucho tiempo vienen reclamando por las condiciones desiguales en las que realizan su práctica en comparación a los equipos masculinos. Por ejemplo, no suelen recibir un salario por jugar o solamente le pagan los viáticos, no cuentan con los materiales necesarios para hacer los entrenamientos, ni tampoco con los espacios. Muchas veces los clubes no les brindan las mejores canchas para entrenar, por ejemplo. Bueno, en relación a esto, en 2017 la selección femenina hizo un paro reclamando estas cuestiones y en 2018, mientras disputaban la Copa América en Chile, se sacaron una foto haciendo el gesto del topollillo en señal de que sus reclamos no estaban siendo escuchados. Y bueno, otro hito muy importante en la lucha del fútbol femenino argentino fue el caso de la demanda que hizo la jugadora Macarena Sánchez a su ex club Guayurquiza, que la había desafectado del club después de que cerrara el libro de pases, lo que la dejó sin posibilidades de jugar en otro club. Y también, bueno, su caso tomó mucha visibilidad y ayudó a visibilizar también estas cuestiones del fútbol femenino. Entonces, podemos decir que a partir de todos estos eventos que les estuve contando, la AFA anuncia en 2019 la profesionalización del fútbol femenino, lo cual significó reconocer por primera vez a las jugadoras como trabajadoras, con todos los derechos laborales que esto implica, haciendo que también firmaran contratos con sus clubes. Sin embargo, muchas de las jugadoras hablan de semi-profesionalización en lugar de profesionalización porque, bueno, no todas tienen contratos, no todas pueden vivir del fútbol y las condiciones en las que realizan el deporte
siguen siendo bastante desiguales a comparación de los hombres. Sumado a esto, a esta victoria por parte de las jugadoras de fútbol femenino, también se logró que se empezaran a televisar los partidos de la selección femenina de fútbol por la TV pública, que esto ya venía sucediendo con el seleccionado masculino, y que también se televisaran, aunque por canales privados, los partidos de primera división de AFA y de la Copa Libertadores, pero bueno, lo hacen a veces en horarios un poco atípicos para las transmisiones de fútbol y no transmiten todos los partidos. Bueno, entonces, como estuvimos viendo, hubo muchos avances en materias de género en el mundo del deporte, desde el comienzo que marcamos como el inicio del deporte tradicional occidental hasta estos años. Sin embargo, obviamente quedan muchas cosas por avanzar en términos de inclusión, no solo de mujeres cis, sino también de hombres y mujeres trans, personas no binarias e intersex. Bueno, si te gustó el video, te vamos a dejar una lista con bibliografía sobre el tema para que puedas seguir indagando sobre esto, y te pido si nos dejas en los comentarios si te gustó el video, qué preguntas y reflexiones te surgieron al respecto, y también porfa suscríbanse al canal de la Academia y síganlos en Twitter e Instagram. Chau, chau. Ay, vos que no me dejas grabar. Este es Soto. Uy, los pelos. Bueno, sigo.